La ontología. El ser humano frente al mundo capta con sus sentidos múltiples manifestaciones de la realidad y la existencia. La ontología es una disciplina que le permite dar fundamento a esa realidad objetiva, es decir, diferenciar de la nada al existir y con ello describir y explicar el cúmulo de cosas y a su vez distinguirlas. ¿Qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las características fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser. La ontología es un concepto que encontramos a diario al explicar un determinado objeto de conocimiento, es decir, porque ella se dedica al estudio de lo que existe y trata de dar una explicación semántica de la existencia en sí. Por ello, la ontología se explica bajo la máxima: lo que existe es aquello que puede ser representado. ¿Cuál es el objeto de la ontología? La ontología como ciencia estudia al ser y sus propiedades, y su metodología intenta responder a preguntas generales de existencia como lo son: ¿qué es la materia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué hace real a un objeto? ¿Hay causas finales? En fin. Es decir, explica un determinado objeto de conocimiento, especifica de forma clara y detallada una conceptualización, proporciona una estructura y contenidos de forma explícita de un objeto de conocimiento. Especifica una conceptualización, una forma consciente de ver el mundo. Su utilidad es ayudar a compartir el conocimiento entre diferentes actores. Con la ontología realizaremos la distinción entre dos objetos de estudio, sin duda alguna. Además, la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que existen. Por ejemplo, la relación entre una característica universal, como lo puede ser el color rojo, y un particular que lo tiene, una manzana que también tiene ese color rojo, o la relación entre un acto y sus participantes. ¿Cuál es la función de la ontología? Primordialmente, su función la ubicamos en la distinción entre los objetos de estudio, pero más propiamente para definir el vocabulario de una determinada área de conocimiento, es decir, codificar el conocimiento y definir las relaciones existentes entre los conceptos de conocimiento. Así, la ontología puede encontrarse en muchas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la ciencia y tecnología de la información, la podemos encontrar en la clasificación para categorizar y agrupar la información. La ontología se aplica en el momento en que se nos presenta un conocimiento, sin duda alguna, pero no nos quedamos con ese solo concepto de las cosas, sino que deseamos ir mucho más allá, saber la verdad, la esencia de ese conocimiento. Es por eso que se hace referencia a que la ontología la aplicamos o se da en la mayoría de los campos sin saber muchas veces que se aplica. Ejemplo de ello es cuando en la ciencia se realiza un determinado producto X para una necesidad X también, y ante ello se debe tener en cuenta las propiedades y características de cada elemento que se utiliza para que no haya contraindicaciones entre lo que se necesita y el producto en sí. Así, aplicamos la ontología en la vida cotidiana de una y otra forma, sin saberlo, pero lo estamos haciendo. La naturaleza
ontológica del hombre o del ser humano gira en torno a la sociabilidad, que es un hecho de experiencia común. Lo social aparece como una característica de la vida humana, que implica pluralidad, unión y convivencia. Ya Aristóteles en algún momento señaló que el hombre es por naturaleza un animal social y político, pues nace ubicado en una familia y en una sociedad determinada por necesidad natural. Ello lo lleva a necesitar siempre de los demás para alcanzar sus propias perfecciones individuales, cubrir sus necesidades y sobre todo para constituir o con ello constituirse en una sociedad. El hombre no se basta y da a sí mismo para atender las necesidades de la vida. Necesita de la ayuda de los otros para procurárselo, y ante ello es esencialmente comunicativo y por ello emplea el lenguaje. De manera que esa será, en esencia, la naturaleza ontológica del hombre. La ontología ya nos está llevando de la mano al estudiar lo que existe, en este caso el ser humano, como elemento ontológico para respondernos la pregunta: ¿por qué el ser humano es sociable y vive en sociedad? Y de una forma razonada de escribir y dar una explicación semántica de las características del ser humano, para así llegar a una descripción en su ser. Es decir, las razones por las cuales es un ser sociable en este mundo.